El Señor os bendiga, hermanos, en esta tarde. Quisiera compartir con todos vosotros la palabra del Señor. El mensaje de hoy no es un mensaje al que yo esté muy acostumbrado precisamente, porque yo normalmente cuando predico tomo un texto de la Escritura, un párrafo de 10, 15 versículos, tal vez un capítulo entero, y entonces lo voy desgranando. Voy desgranando palabra por palabra, frase por frase, versículo a versículo. Y cuando doy una cita que está fuera del párrafo, normalmente doy una, dos, tal vez tirando por lo alto tres. Sin embargo, el mensaje que traigo hoy es una especie de rompecabezas de distintos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y no es mi forma habitual de predicar, pero es lo que siento en mi corazón y es lo que voy a compartir con vosotros. Bien, el Señor os bendiga. Para mí es un agrado muy grande y una gran bendición el poder compartir con todos vosotros la palabra del Señor. Bien, hermanos queridos, no hace falta que lo diga, de que estamos viviendo ahora unos tiempos de inseguridad. Hay mucha inseguridad en nuestras vidas, en la vida tanto de los inconversos como de los convertidos. Eh, Todos sabemos de que existe esta epidemia, esta pandemia del COVID-19. Todos sabemos de que ha muerto mucha gente, que hay contagios, que las personas están siendo hospitalizadas, etcétera. Es una realidad que no se puede negar, que está ahí. Y todo esto trae congoja y trae mucha inseguridad a las almas. ¿Me contagiaré? ¿No me contagiaré? ¿Qué pasará? Y si me contagio, ¿qué es lo que ocurrirá en mi familia? Tengo un hijo asmático. Si yo me contagio y le transmito el virus, ¿qué pasará con mi hijo? Porque el virus ataca especialmente a las personas que tienen problemas de asma, eh, problemas respiratorios, porque tienen unos alveolos en los pulmones muy pequeños, por malformaciones congénitas, en fin. Entonces todo esto trae mucha inseguridad. También está el asunto del medio laboral, de los problemas laborales. Ha habido 1 millón de personas en España que han perdido su puesto de trabajo. ¿Me tocará a mí? ¿Me tocará a mí el perder también el puesto de trabajo, como le ha tocado a muchas personas? Y si me toca y me veo en el paro, ¿conseguiré otro trabajo? Bueno, tal vez tú puedas decir, me queda el paro, pero ¿y después, cuando agote el paro, qué pasará? Entonces, todo esto, hermanos, trae mucha inseguridad y plantea muchas dudas en los corazones de las personas, tanto convertidas como inconversas. Trae incertidumbre, trae inseguridad y muchas veces trae angustia, verdadera angustia. Incluso hasta nos podemos plantear de que tal vez nuestras congregaciones se vean abocadas al cierre definitivo ante el empuje liberal progresista que está mediante una serie de leyes nos pretende subordinar a su moral, una moral que no es precisamente bíblica, que es antibíblica. Y todo esto nos trae mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que no pasará? Vivimos en un tiempo, en una época que hasta hace muy poco casi que era de ciencia ficción, que era de película. Pero sin embargo se ha transformado en una realidad. Entonces, hermanos, yo os quiero traer en esta tarde una palabra muy especial. Y es que Dios está al control. Quédate con esta palabra.
Dios está al control. Hermanos queridos, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice la palabra, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Dios proveyó salvación en su estado eterno. Ante una crisis tremenda, como supuso la aparición del pecado en la tierra. Hermanos queridos, Dios proveyó salvación en su estado eterno, porque Cristo ya era desde el principio. En Juan 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y qué dice en Apocalipsis? ¿Qué es lo que hemos leído? El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y cómo es que nos dice la palabra de Dios que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo? Pues porque en el principio ya era el Verbo. Entonces, hermanos queridos, dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, ya estuvo inmolado desde la creación. ¿Por qué? Porque Dios creó todo teniendo en cuenta la rebelión del hombre, sacrificándose Él por nuestra salvación. Y vosotros me diréis, queridos hermanos, ¿cómo es eso posible? Pues bien, porque Dios vive en un eterno presente. Y como Dios vive en un eterno presente, para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios vive en un constante y eterno presente. Es por lo cual Él puede decir que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa eso? Dios vive, repito, en un eterno presente. Nos dice la palabra en Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿No era desde el principio? Él es el principio y el fin de todas las cosas. ¿Y qué nos dice? Hecho está. Hecho está. Es decir, Dios está al control. Dios vive en un eterno presente. Por lo tanto, hermanos, esa angustia, esa incertidumbre que hay en tu vida, en realidad, hermanos, no tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene todo bajo su control. ¿Qué dice la palabra que hemos leído? Hecho está. Luego, si hecho está, si Dios ha actuado, si Dios ha obrado, si Dios ha solucionado todo en su eterno presente, ¿por qué vamos a entrar, hermanos queridos, en incertidumbre, en angustia, hermanos, en inseguridad? Nos dice la palabra, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hermanos, esto es doctrina aplicada a una situación para nuestra común edificación. ¿Qué doctrina es esa? La eternidad de Dios, hermanos, la eternidad de Dios. Dios es eterno, hermano querido. Dios es eterno. En Él todo principia y finaliza.
Repito, en Dios todo principia y finaliza. Dios, hermano, está al control. Gloria sea dada a Él, hermanos. Luego entonces, hermanos, podemos entender por qué nuestros primeros padres disfrutaron de una verdadera libertad. Ellos disfrutaron de una verdadera libertad. Nosotros, sin embargo, estamos disfrutando de un libre albedrío, entre comillas. Un libre albedrío, entre comillas. ¿Eso qué significa? Que ese supuesto libre albedrío está condicionado por una naturaleza totalmente corrompida. Porque, hermanos, producimos pecado, el cual pecado nos esclaviza. El Señor Jesús dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego no somos libres, sino que somos esclavos del pecado. Luego no existe en sí el libre albedrío, porque nuestro albedrío es esclavo, hermanos, hasta que Cristo no forma parte en nosotros y crea en nosotros una nueva naturaleza por la regeneración. No empezamos, hermanos, a experimentar lo que Pablo llamó la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Leamos otra vez. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, aquí nos está hablando ya de la adopción. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 34 al 36. Seréis, recordemos, hermanos, pongamos atención, seréis verdaderamente libres. O sea, somos aparentemente libres. Pablo dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado pues hasta aquí? Pues por la caída, por la rebelión. Podríamos decir mejor que caída, la rebelión que supuso el pecado. Pero sin embargo Dios estaba al control. ¿Por qué os cito todo esto de la caída del hombre, de su rebelión contra Dios al pecar? ¿Por qué? Porque hemos leído que el Cordero de Dios fue inmolado desde la creación del mundo, desde el principio de la creación. Luego entonces Dios estaba al control. Dios ya había previsto la caída. Y habiéndola previsto, había puesto una solución, había provisto una solución al problema. No nos iba a dejar perder por la eternidad. Había un gran problema, y es que la comunión, la amistad entre el hombre y Dios se había roto por causa del pecado. Pero sin embargo, mucho antes, milenios y milenios antes, en la eternidad de Dios, Dios ya lo sabía y Dios ya había dispuesto un plan de salvación para el hombre. Luego entonces, hermanos queridos, ante esta incertidumbre, ante esta angustia que hay en muchas almas, ante esta inseguridad, hermanos queridos, tengo para ti una palabra, que Dios está al control de todo. Honra y gloria sea dada a Él
y solo a Él. Hermanos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí por causa de la rebelión. Pero sin embargo, repito, Dios estaba y está al control. Hay una promesa, dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué simiente? Jesucristo. Luego vemos que ya Dios, en el mismo escenario de la caída, donde se produjo la rebelión, ya Dios estaba al control y estaba proveyendo un Salvador, hermano. ¿Y qué no hemos leído en Apocalipsis? Que ese Cordero, ese Salvador, estaba inmolado desde el principio de la creación. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios vive en un eterno presente. Y Dios se adelanta a todo. Y también se adelanta a tu problema. También se adelanta, hermanos, a esa angustia que iba a venir a ti mucho antes que apareciera el COVID-19. ¿Y tú qué piensas? Que el Señor no tenía y no tiene un plan para tu vida. Tú que estás temiendo de que a lo mejor vas a perder tu puesto de trabajo, tu empleo, pues que sepas que Dios tiene provisión para ti. De la misma manera que ha provisto salvación eterna en la persona de Jesucristo, teniendo en cuenta desde la eternidad, y aquí entramos en los misterios de Dios, en la eternidad, acerca de la rebelión que se iba a producir por parte del hombre. Pero hermanos, la gran noticia que yo te traigo a tu vida en esta tarde es que Dios está al control, hermanos. Bien, hermanos, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, le dijo a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque Dios estaba y está, repito, al control. ¿Y cómo acabará todo, hermano? ¿Cómo acabará todo? Pues con la victoria total de Dios. ¿Qué nos dice, hermanos queridos, en Apocalipsis capítulo 21 y versículos 5 y 8? Apocalipsis 21, del 5 al 8, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estas palabras son fieles y verdadera. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, hecho está, tu problema ya está solucionado en Dios. Descansa en el Señor, hermano y hermana. Tu vida está bajo el control de Dios. Dice, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria sea dada al Señor. ¿Y qué dice en el versículo 10? Y me llevó en el espíritu a un monte
grande y alto. Y me mostró la gran ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y en el versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Dios está al control. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, ese Cordero que estaba inmolado desde el principio del mundo, dice, y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Luego entonces, hermanos, ¿quién tiene la victoria? La victoria es del Señor. El Señor va a acabar con toda la maldad, con toda pesadumbre, con toda incertidumbre, hermanos, de tu vida. Créelo, hermanos, confía en el Señor, reposa y descansa en el Señor, porque Dios, hermanos, Dios está al control. Hermanos queridos, ¿qué nos dice la palabra? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabéis quiénes son los vasos de barro? Tú y yo. Todos nosotros somos los vasos de barro. ¿Y quién es el tesoro? Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Luego entonces, si hay tribulación en tu vida, hermano querido, tienes que mirar al Señor. Tienes que mirar dentro de ti ese tesoro que hay en ti, que es Cristo el Señor. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fuera angustia de nuestra vida, mas no angustiados, en apuros, tal vez te encuentres en apuros, mas no desesperados, hermanos, no entres en desesperación, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9, nos escribe el apóstol Pablo, y de angustias y de pesares y de persecuciones. Pablo era maestro, estaba pero experimentado en todas estas situaciones. Nos dice el libro de Isaías, de las misericordias de Dios haré memoria. Haz memoria de cuántas cosas buenas el Señor ha hecho en tu vida. Recuerda de cuántas situaciones, en cuántas situaciones te viste envuelto y cómo el Señor en su misericordia obró y te rescató de situaciones angustiosas, hermano. Dice, de las misericordias de Dios haré memoria, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha dado, conforme a todo lo que nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son, y tú eres pueblo de Dios también. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. También es el Salvador de nuestras vidas, hermanos, no solamente del pueblo de Israel, nosotros también somos pueblo suyo.
Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Tú qué piensas? ¿Que el Señor es indiferente ante tu angustia? En absoluto. El Señor también así se angustia y está dentro de ti ese tesoro en tu vaso de barro, porque somos un vaso de barro, barro quebradizo, hermano, un vaso débil de barro. Sin embargo, tenemos un tesoro, y ese tesoro es Cristo el Señor, hermano. Dice, porque ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. El ángel de Dios, es decir, Jesucristo, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó en los días, desde los días de la antigüedad. Hermanos, ¿no será esta una llamada de atención estos tiempos para una iglesia que es tibia? Tal vez el Señor haya permitido toda esta situación que estamos viviendo, porque es un llamamiento a una iglesia que estaba demasiado relajada en su comodidad, hermano. Entonces, hermanos, tal vez sea una llamada de atención a una iglesia que estaba entrando en la tibieza espiritual. Dice el Señor, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Ojo al dato. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Tal vez todo lo que le está sucediendo a la iglesia y tal vez lo que te está sucediendo a ti personalmente y a mí personalmente, a todos nosotros, es una llamada de atención por parte de Dios, porque nos hemos convertido en unos cristianos comodones, en unos cristianos tibios. Y entonces el Señor tiene que sacudir nuestras vidas. Dice, hermanos, en su angustia me buscarán. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está al control. Dice la palabra, nos dará vida después de 3 días y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Y qué nos dice Nahum 1:7? El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Pues bien, hermano querido, no te quiero cansar más. Con estos consejos os dejo, hermanos. Ten en cuenta, graba profundamente en tu corazón esta última palabra de Nahum 1:7. El Señor es bueno. Nunca dudes de la bondad de Dios. Aun cuando te veas en una situación que aparentemente sea una situación desesperada, no tienes que entrar en desesperación, porque Dios es bueno. Y si hiere, Él cura. Si Él te derriba, no te destruye. Derribado, pero no destruido. El Señor es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. El Señor te va a fortalecer en medio de tu angustia, porque Dios está al control, hermano. Y el Señor conoce a los que en Él confían. Y en la medida en que tú tengas fe y confianza en el Señor irá actuando más y más en tu vida, hermano y hermana querida que me escuchan. ¿Por qué? Porque Dios está al control. El Señor te bendiga, el Señor te fortalezca. Espero, hermano querido y hermana querida que me escuchan,
que grabes esta palabra en tu corazón y que la angustia ante la situación por la cual estamos pasando en estos tiempos de pandemia no haga presa en tu vida. Que frente a la inseguridad, la incertidumbre y la angustia, sepas que Dios está al control, porque Dios es amor, Dios te ama y Dios es la luz de tu vida. El Señor os siga bendiciendo como hasta este día. Amén.